Escucha bullo. Ok. Bien, entonces, bueno, ya nos toca lo que es signos meningios, ¿ya? Y algo de marcha. El siguiente video sería el tercero, sería signos meningios. Marcha no hagan videos, solamente signos meningios nada más. Porque marcha es para que ustedes sepan nomás cómo es, ¿no? Los tipos de marcha. Pero más lo que sí que quieren el video es los signos meningios. Eso sí tienen que saberlo como tabla de multiplicar, o sea, nunca olvidarse, jamás olvidarse, ¿no? Bueno, lo que estábamos viendo nosotros es como una clasificación de lo que estamos viendo, ¿no? Mejor dicho, en qué consta la exploración neurológica, y pues ya estamos avanzando, ¿no? Hemos hecho impresión general, lo que es fácil, hemos hecho estado de conciencia, funciones corticales superiores, ahora vamos por los signos meningio y marcha, ¿no? Y ya después sería motilidad tanto voluntaria como involuntaria, sensibilidad, equilibrio, relación y pares. Entonces, los signos meningios, pues, son varios signos meningios, pero a manera práctica nosotros consideramos tres signos meningios, ¿no? Uno es el signo de Kernig. Aquí está bien escrito, ¿no? Porque van a aparecer algunas diapositivas que están mal escritas, con una N más. En realidad el signo de Kernig debe escribirse así, ya, así como está aquí, ¿de acuerdo? Signo de Kernig. El otro es el signo de Brudzinski. Y el otro es la rigidez de nuca, que no aparece aquí. Muy bien. Hay también otro signo meningio que está, la rigidez de nuca, en la cual se trata de... a ver, vamos a un poco de cama. En la... Bueno, me ven. En la rigidez de nuca se trata de levantar la cabeza, levantar el cuello, ¿no? La nuca o la cabeza, y que el mentón toque, ¿no? Intentar que el mentón toque mi esternón. Entonces, esa es la idea. Al levantar la nuca, al levantar la cabeza, al levantar el cuello, pues el mentón toque mi esternón. Entonces, para la rigidez de nuca, ¿no? Rigidez de nuca. Muy bien. Entonces, también hay otros como lo que es la posición en gatillo de fusil, ¿no? Más en niños, ¿no? Que tiene esto. Todo es por irritación meningia, ¿no? Debido a la irritación meningia, pues sucede que hay rigidez de nuca también, ¿no? Todo es por irritación meningia. Acá también tenemos al signo de Kearney, en la cual levanto una pierna, pero la pierna tiene que estar extendida, no flexionada, sino extendida. Y así, al levantar la pierna extendida, inmediatamente, como acto reflejo, el paciente hace flexión. Como acto reflejo, hace flexión. Entonces, tú levantas la pierna así, mira, Kernick. En realidad se debe escribir Kernick sin la última N, ¿no? Kernick nada más. Kernig nada más, sin la última N. El signo de Kernick entonces es levantar esta pierna, levantar la pierna, se puede decir de manera extendida, y el paciente rápidamente hace una flexión. ¿De qué me acuerdo, por ejemplo? Había una forma de acordarme, qué sé yo, como los que han llevado algo de inglés, pueden saber si es que, ¿no? ¿Qué significa rodilla en inglés? ¿No sabe qué es, cómo se dice rodilla en inglés, Lucero? Por ejemplo, porque no lo saben. Ni, doctor. ¿Cómo se escribe? Con K, ¿no? Sí, Knee. Muy bien. Ese mismo nombre KNE, o sea, ni en inglés, te acuerdas para Kernick, que es rodilla, en la cual el paciente, al elevar el miembro inferior extendidamente elevas un miembro inferior extendidamente, este miembro rápidamente al levantarse este miembro extendido, pues hace una flexión automática, ¿no? Automática, ¿me entiendes? Automática. Entonces, este es el miembro inferior del paciente, está así, se puede decir, de forma horizontal, y vamos a elevar ese miembro inferior, y al elevar el miembro inferior extendidamente, va a haber un momento en que esa elevación, él va a flexionar, o el paciente, la paciente va a flexionar la rodilla. Entonces me acuerdo de Kernick con K,
me acuerdo de ni, de rodilla, ¿no? K-N-E-E, que es en inglés ni, rodilla, me acuerdo, para acordarme. El otro es el signo de Brudzinski. El signo de Brudzinski es cuando yo, igual que similar a la rigidez, que debe ser como una combinación entre rigidez de nuca y Kernig, en la cual levanto la nuca, igual que rigidez de nuca, levanto la nuca, levanto la cabeza y trato de poner el mentón hacia mi esternón. Y es ahí donde que eso, al hacer esa maniobra, pues rápidamente el paciente flexiona la rodilla, rápidamente flexiona la rodilla. O sea, levanto la cabeza y rápidamente levanto la cabeza y rápidamente flexiona la rodilla, ¿no? Más o menos como una especie de una, se puede decir, una combinación de rigidez de nuca con carne, ¿no? A grosso modo. Pero no es así tampoco, ¿no? Sino que tú levantas la cabeza, que el mentón, como les digo, les vuelvo a repetir, que el mentón para su video choque el esternón, toque el esternón, y obviamente el paciente flexiona la rodilla, flexiona lo que está, ¿no? Se puede decir de forma horizontal, sus miembros inferiores flexiona la rodilla. Entonces, acá está la posición de catillo de fusil, una posición clásica con el paciente en decúbito, se puede decir decúbito lateral, en la cual hay hiperextensión del cuello y flexión de los miembros, ¿no? Inferiores sobre el tronco. Este es la, ¿no? Gatillo de fusil. Normalmente se ve en niñitos, ¿no? En niñitos. El signo de trípode también es más o menos así, en la cual el paciente, ¿no? Se ve como si fuera un trípode, ¿no? Está haciendo una forma de un trípode entre sus brazos y sus piernas, ¿no? Y siempre flexionando la pierna o la rodilla porque es un sinónimo de una irritación meningia. Pero lo más importante son tres, que quiero que esté en su video. Solo tres. Rigidez de nuca, Kernig y Brudzinski. Rigidez de nuca, Kernig y Brudzinski. Solo tres nomás quiero su video. El Kernig, está mal escrito acá, es con una N nomás. N, una sola N y G. Kernig. Muy bien. Rigidez de nuca existe la elevación de la cabeza, ¿no? Y este mentón, pues llegando al esternón, ¿no? El signo de Kernig es levantar el miembro inferior y automáticamente el paciente hace una flexión. Y Brudzinski sería levantar la cabeza y el paciente flexiona las rodillas en forma refleja. Entonces siempre nos tenemos que aprender el A, B, C, D, E, F, que es A, ¿no? De toda la clínica y los signos meningios, ¿no? Toda la clínica. 1A, la alteración del estado mental. B, Brudzinski. C, cefalea. D, de rigidez de nuca. E, de Kernig. Y F de fiebre, porque la mayoría de estos pacientes su clínica es fiebre, cefalea, y alteración del estado mental normalmente, ¿no? Fiebre, cefalea y alteración del estado mental. Se le hace las pruebas y se comprueba una rigidez de nuca, Kernig, con una sola N, Kernig, y Brudzinski. Inmediatamente si tengo un paciente que tiene cefalea, tiene cefalea, tiene fiebre, cefalea, tiene también a veces náuseas y vómitos y alteración de la conciencia, tengo que pensar de todas maneras en una clínica de un probable síndrome meningio. Obviamente, y si examino y tengo rigidez de la nuca, en la cual el esternón tiene que, el mentón tiene que llegar al esternón, rigidez de nuca. Kernig, que es levantar el miembro y hace flexión de la rodilla. Y otro es el Brudzinski, eh, que es levantar la nuca y que la paciente flexione automáticamente la rodilla. Si yo tengo esos signos, aparte de la parte clínica en la cual hay cefalea, náuseas, vómitos, fiebre, especialmente cefalea, fiebre, y alteración de la conciencia y otras veces convulsiones, pues entonces estoy ante un síndrome meningio y acto seguido debo hacer un estudio del líquido cefalorraquídeo. Entonces corresponde hacer, para estudiar el líquido cefalorraquídeo, hacer una punción lumbar en la cual se toman las vértebras en L3, L4. La médula acaba en L1, por lo tanto, después de L1 ya no hay médula, entonces lo que puede haber es cole caballo, pero no hay médula.
Entonces, por eso se usa la aguja de punción lumbar número 20, una cabeza amarilla, y se introduce más o menos de forma oblicua, ¿no? Más o menos de forma oblicua, entre la vértebra 3 y 4, donde que ya no hay, se puede decir, la médula. La médula acaba en L1, entonces acá entre L3 y L4 ya no hay médula. O entre L4 y L5 tampoco hay médula. Entonces son los sitios mucho más seguros para hacer la punción lumbar. Obviamente la punción lumbar, el agua que me va a salir se puede decir un líquido cristal de roca, ¿no? Cristal de roca, ¿no? Esa es pero acá mira, está un poquito turbio con incluso manchas hemáticas, ¿no? Siempre hay que hacerlo más seguro entre L3 y L4, de manera más o menos oblicua, ¿no? Y L4, L5, ¿no? Acá está. Entonces ahora entre los signos meningios tenemos que ver las características del líquido. Normalmente hay cuatro grandes grupos de meningitis. Una que es la meningitis séptica o bacteriana, la meningitis aséptica o también llamada meningitis viral. La meningitis micótica eh, se puede decir producida por el Cryptococcus neoformans en pacientes inmunodeprimidos y pacientes también de repente que tienen VIH, pacientes oncológicos que están recibiendo quimioterapia o radioterapia y pacientes, por ejemplo, oncológicos, y por ejemplo usuarios de corticoide crónico, como el lupus, por ejemplo, en la cual usan corticoide crónico, entonces de forma crónica, entonces están con, se puede decir, inmunidad disminuida, inmunidad. Y la meningitis TB. La meningitis sépticas o bacterianas, le voy a decir bacteriana a las sépticas, y la meningitis TB, aunque también, doctor, pero la TBC también es una bacteria. Claro, pero en este caso, para fines prácticos en meningitis, consideramos las bacterianas como, bueno, las que no son TB, y consideramos las meningitis TB, las que son TB propiamente dicho. Entonces aquí lo más importante es ver cómo la glucosa se consume, ¿no? Se consume. La glucosa es muy baja en estos problemas de meningitis, salvo en las meningitis virales o asépticas, ¿no? En la cual la glucosa no consume, pero en la demás meningitis, la glucosa se consume, ¿no? La bacteria, los hongos, la tuberculosis consume glucosa. Entonces, este consumo de glucosa se va a llamar, en palabras técnicas, se le llama hipo, que es bajo, gluco, que es glucosa, y raquia, que es líquido cefalorraquídeo. Entonces, el paciente va a tener hipoglucorraquia. Muy bien. Después también, la mayoría de estos casos de meningitis hacen presión de apertura elevada. Por ejemplo, cuando estamos haciendo la punción lumbar, bueno, cuando sale el líquido, por ejemplo aquí, cuando sale el líquido aquí, en esta aguja número 20 de punción lumbar, cuando sale el líquido, entonces ahí le ponemos se puede decir, un equipo de venoclisis, lo instalamos aquí, y con ese tubito, se puede decir, del equipo, ese tubito, el equipo de venoclisis, se ve cuánto es la presión, ¿no? La presión del líquido cefalorraquídeo, cuánto sube la primera vez el líquido cefalorraquídeo por el tubito, ¿no? Por el tubito, por la sondita, por el equipo de venoclisis, para ver cuánto es su presión de apertura. Lo normal es una presión de apertura de 18 a 20 centímetros de agua, o también, que es lo mismo, 180 a 200 milímetros de agua, ¿no? Pero también tú puedes medirlo por centímetros, entonces por centímetro sería 18 a 20 lo normal. La mayoría de estos casos de meningitis, la presión de apertura está elevada, salvo en las virales, en la cual se encuentran normales. Siempre en las virales tiende a ser casi todo normal. Y si, por ejemplo, la proteína sale normal, o puede salir un poquito elevada la proteína, pero la mayoría de veces son normales, igual que la glucosa, más de 40, no hace baja de glucosa como otras meningitis. Pero si vemos la meningitis bacteriana o séptica, baja la glucosa, o sea, tiene hipoglucorraquia. Hipoglucorraquia. Doctor, no es difícil, ¿no? Aprender hipoglucorraquia. O lo veo difícil. No, porque hipo es bajo.
Gluco viene de glucosa y raquia viene del líquido cefalorraquídeo. Entonces, hipoglucorraquia. Y en las proteínas pasa el caso contrario a la glucosa. Las proteínas suben. Las proteínas suben, por ejemplo. Esto, mira, las proteínas de un líquido bacteriano. Entonces, de 100 a 500, ¿no? De líquido, ¿no? En el líquido bacteriano, de 100 a 500. Lo normal es de 15 a 40 nomás, 15 a 40, 15 a 45 máximo de proteínas. Pero mira cómo las proteínas en el líquido bacteriano pues están muy elevadas. Igual también en las meningitis micóticas o criptococo neoforman y también en las tuberculosis, entonces, ¿no? Y más obviamente en las bacterias, ¿no? Entonces se llama hiperproteinorraquia. Mira, hiperproteinorraquia. El otro es la glucosa, lo contrario. Hipoglucorraquia, consume glucosas. Hipoglucorraquia. Doctor, ¿será difícil aprenderme esa palabrita? No creo, porque es muy inteligente. Hipo es bajo, hiper es alto, muy alto. Entonces, hipoglucorraquia, baja glucosa en líquido cefalorraquídeo. Y de proteína sería al revés, a lo antónimo, al revés, hiperproteinorraquia. Muy bien. Ahora, hiperproteinorraquia. Entonces, y también es importante que la presión de apertura en todos estos casos, excepto en la viral casi todo es normal, ¿no? Las virales pueden ser causadas por herpes tipo 1, herpes tipo 2, de repente herpes número 6, herpes tipo 6, o sea, por un herpes, ¿no? Entonces depende de las virales, normalmente la glucosa no hay hipoglucorraquia como en otras infecciones, y no hay hiperproteinuria. De repente ligeramente puede elevarse las proteínas, pero no mucho, ¿me entienden? No mucho. Entonces, es importante también ver que en el líquido cefalorraquídeo, aparte de tener la presión de apertura, podemos ver el líquido. Normalmente en bacterianos, por ejemplo, sale turbio, no sale la característica importante del líquido que es de cristal de rocas, no sale cristal de rocas. Entonces, ¿no? Es importante saber cómo es el líquido normalmente, cristal de roca. Y a veces cuando, ¿no? Esas aguas de manantial, ¿no? Que salen en las televisiones, ¿no? Cristal de roca, ¿no? Pero cuando ya está turbio, por ejemplo, purulento, es más una bacteriana. Si sigue turbio, puede ser también un problema de tuberculosis. Turbio también puede ser un problema de meningitis micótica. Ahora, las meningitis micóticas son formadas, o bueno, las meningitis micóticas normalmente, la etiología es de Cryptococcus neoformans, pregunta de examen, ¿no? Del ENAM. Y la respuesta en la Cryptococcus neoformans, pues es que este líquido cefalorraquídeo tiene una característica. La característica es que tiene tinta china positiva, así le llaman al examen, una coloración especial para captar hongos en el líquido cefalorraquídeo se llama tinta china, ¿no? Tinta china positivo, pregunta de Nan, es sinónimo de tener una meningitis por Cryptococcus neoformans, que es un hongo. Muy bien. Ahora, otra cosa que debemos tener en cuenta es los glóbulos blancos en el líquido. Los glóbulos blancos en el líquido, normalmente los glóbulos blancos debe tener ese líquido más o menos del 0 al 5, ¿no? De glóbulos blancos o leucocitos, solamente del 0 al 5. Si es más de 5, entonces ya es un líquido que está alterado. Pero normalmente en las meningitis este líquido aumenta, estos leucocitos aumentan más. El aumento de leucocitos o glóbulos blancos en el líquido se llama pleocitosis. Doctor, eso sí me puedo olvidar el nombre de pleocitosis. Muchas veces les han preguntado en los exámenes del ENAM o de la clase, en la cual las preguntas vienen, por ejemplo, paciente con pleocitosis. Entonces quiere decir que el pleocitosis es el aumento de glóbulos blancos o leucocitos en el líquido cefalorraquídeo. A ver, ¿puede repetir, doctor? Porque no me estoy acordando. Pleocitosis es el aumento de leucocitos o glóbulos blancos en el líquido. Pleocitosis es el aumento de los glóbulos blancos en el líquido. Y vemos que en las meningitis todos los glóbulos blancos aumentan, ya sea en la meningitis tuberculosa, en la meningitis micótica, en la meningitis viral o aséptica y en la meningitis bacteriana o séptica. Entonces,
Los glóbulos blancos siempre aumentan. Entonces se llama pleocitosis cuando los glóbulos blancos aumentan. En el caso de la meningitis por bacterias son las más altas que tienen, ¿no? Que tienen los leucocitos, más altas, o sea, de 1000 a 10.000 aproximadamente, 1000 a 10.000, ¿no? 1000 a 10.000, ¿no? 1000 a 10.000, o sea, bastantes leucocitos. En medida séptica realmente es menos de 300 aproximadamente. En la meningitis tuberculosa 20 a 500. Normalmente meningitis tuberculosa a veces son 20, 15, incluso 30, 50, no mucho, ¿no? Meningitis también tuberculosa, ¿no? Y la meningitis micótica también 20, 30, 50, ¿no? Meningitis por criptococo neoforma. Y la tinta china en esta meningitis sale tinta china positivo. Eso me indica, eso me indica, pregunta examen del ENAM, eso me indica tinta china positiva, me indica tinta china positiva, me indica que el paciente tiene criptococo neoformes, tinta china positiva. Pregunta de examen, pregunta del ENAM, pregunta examen, pregunta del ENAM, probablemente. Tenemos meningitis bacteriana, meningitis virales como herpes tipo 1, herpes tipo 2, herpes 6, ¿no? Meningitis micótica, también llamado criptococo neoforma, y la meningitis tuberculosis, ¿no? Obviamente siempre hay que sacar la coloración GRAM, que obviamente en meningitis viral y micótica no va a haber GRAM, pues, ¿no? Pero en la meningitis tuberculosa sí la coloración, sobre todo del BK, hay que tomar el BK en el líquido, y hay que tomar, bueno, y obviamente coloración gram va a servir si es gram positivo o gram negativo. Otra pregunta del ENAM es ¿cuál es la causa más frecuente de meningitis bacteriana? Es otra pregunta del ENAM, muy fácil. ¿Alguien sabe cuál es la bacteria más frecuente en las bacterianas? Pregunta de ENAM. ¿Alguien sabe? ¿Sabes, Lucero? Coco, ¿Ah? Coco, ¿El? Coco. Criptococo. ¿El criptococo? Criptococo es hongo. Te hablo de bacteria. No, Coco, El estreptococo. ¿Qué es estreptococo? neumonía. Neumonía, así es, el estreptococo neumonía. El mismo que te van a preguntar en el ENAM, causa principal de sinusitis, estreptococo neumonía. Causa principal de meningitis, bacteria responsable de la meningitis, principalmente, con más frecuencia, neumococo o estreptococo neumonía. Igual te van a preguntar en neumonía, causa más frecuente de germen de la comunidad, de las neumonías adquiridas en la comunidad, neumococo, estreptococo neumonía. Entonces, vemos que el estreptococo neumonía está metido en todo, porque es una bacteria muy, pero muy frecuente. Entonces, si te preguntan en el ENAM, la sinusitis, por ejemplo, qué bacteria está con la etiología, ¿no? Tiene la etiología de la sinusitis. ¿Qué bacteria? Principalmente Streptococcus pneumoniae. En lo que es meningitis, ¿no? La bacteria más frecuente como etiología, Streptococcus pneumoniae. En la neumonía adquirida por la comunidad, la bacteria más frecuente, Streptococcus pneumoniae. Entonces vemos que el Streptococcus pneumoniae es un germen que te van a preguntar bastante, bastante en el ENAM. Si te dicen, como dije, a ver, si te dice que el líquido tiene tinta china positiva, Remigio, ¿qué es? Remigio, tinta china positiva, ¿qué era? Remigio. ¿Se fue? Hola. Remigio, ¿puedes hablar o qué? Bueno, creo que no puedo hablar. Lucero, tú, tinta china positiva. Criptococo neoformes. Criptococo neoforme, no se olviden, esas son preguntas del ENAM. Así que no deben olvidarse nunca, porque son preguntas del ENAM y preguntas que te pueden ir en un examen. Porque son las preguntas clásicas que se toman, ¿no? Preguntas clásicas. También, por ejemplo, si yo te digo,
Lucero, ¿qué es pleocitosis? Cuando, bueno, las células no tienen una forma definida. No, te he vuelto a repetir, pleocitosis. Es importante que quede claro la pleocitosis. ¿Qué significa pleocitosis? Tú, Héctor, ¿estuviste atento? ¿Qué significa pleocitosis? Aumento del número de leucocitos en glóbulo, en el líquido cefalorraquídeo. Claro, en el líquido cefalorraquídeo hay leucocitos, hay glóbulos blancos. Es el aumento de los glóbulos blancos o leucocitos en el líquido cefalorraquídeo vendría a ser la pleocitosis. ¿Entendiste, Lucero? Sí, doctor. A ver, ¿qué es pleocitosis, Lucero? Tienes que saberlo bien, como tal de multiplicar. ¿Qué es Mm, pleocitosis? El aumento de los leucocitos en el líquido cefalorraquídeo. En el líquido cefalorraquídeo, ¿qué elementos vas a ver? Entonces, ¿qué elementos tienes en el líquido cefalorraquídeo? A ver, Lucero. Ya, bueno, estarían los glóbulos blancos, ¿no? Los Claro, los leucocitos leucocitos son blancos. glóbulos blancos. Ajá. Luego, ¿qué más? También habló sobre que había una hiperproteinorraquia y una Muy bien, hipoglucorraquia. muy bien. O sea, quiere decir que vamos a ver tres elementos principalmente, ¿no? Aparte de la presión apertura, el color, ¿no? Hay tres elementos para estudiar en un líquido cefalorraquídeo. Un elemento es los glóbulos. ¿Cómo están los glóbulos blancos? Yo que te voy a preguntar. Lucero, a ver, ¿has hecho la punción? Sí, o no has hecho la punción. A ver, los tres elementos que hay que considerar en un líquido cefalorraquídeo principalmente. Primero son Lucero, Los leucocitos. los leucocitos o glóbulos blancos. Fácil. Después otro elemento que hay que considerar en un líquido cefalorraquídeo. Lucero, a ver, ¿cuánto salió tal? A ver, ¿qué otra es? ¿Qué otro elemento? Proteínas. Las proteínas, muy bien. Y el otro elemento que hay que considerar siempre en un líquido cefalorraquídeo, La glucosa. la glucosa, muy bien. Entonces tenemos tres principales elementos que tienen, ¿no? Que tenemos a considerar. Entonces, ¿cómo se llama ese aumento de los glóbulos blancos? ¿Cuánto es lo normal en el líquido cefalorraquídeo? ¿Cuántos glóbulos blancos es lo normal? ¿De cuánto a cuánto? Leucitosis. Bueno, lo normal iría de mm, ¿De menor cero, de cero a cuánto? a 20.000. No, lo normal, ¿ah? Lo normal. ¿Cuánto es de glóbulos blancos? Héctor, ¿tú sabes? Los glóbulos blancos. Lo normal, ¿ah? Lo normal. ¿Cuántos glóbulos blancos tiene el líquido cefalorraquídeo de una persona como tú, como Lucero, como yo, como Remigio? Héctor. ¿Cero así? ¿Ah? ¿De cero así? No, vuelvo a repetir. Lo normal es de 0 a 5. High five. Lo normal es de 0 a 5. High five, ¿no? Lo normal es de 0 a 5. O sea, 6 ya es anormal. 7 es anormal. 8 es un líquido normal. 9, 10 un líquido normal. Entonces la pregunta es, Lucero, ¿cuántos leucocitos son normales en el líquido cefalorraquídeo? Vuelvo a repetir, De 0 a 5. de 0 a 5. Entonces, más de 5 leucocitos, ¿cómo se llama? Pleocitosis. Pleocitosis, que es más de 5 leucocitos. ¿Sí me entiendes, no? Pleocitosis, ¿no? Y decir que tiene más de 5. Puede ser 50, puede ser 100, puede ser 200, puede ser 300. Y cuanto más tenga, de repente 1000, 1500, 2000, cuanto más leucocitos tenga, la posibilidad que sea una bacteriana es bastante alta. La que sea una bacteriana. ¿Cuál es la causa más frecuente de meningitis bacteriana, Lucero? ¿Te acuerdas? Sí, el Streptococcus pneumoniae. Neumoniae, o también llamado neumococo, también le dicen, ¿sí o no, Lucero? Sí, La misma que te produce neumococo, o sea, neumonía, y la misma que te produce sinusitis, y la misma, porque sinusitis, cuando a veces tienes sinusitis, le da meningitis por contigüidad, ¿no? Está con sinusitis, a veces le da meningitis, ¿no? Por el Streptococo neumoniae. Muy bien, entonces, a ver, en las bacterias, en la tuberculosis y en las Cryptococcus neoformans o en las micóticas, ¿cómo va a estar
¿Cómo va a estar los glóbulos blancos? ¿Qué va a tener ese líquido? Tanto bacteriano como viral, diré como bacteriano, como hongos, o como incluso viral, y incluso también incluso también en lo que es TBC. ¿Cómo va a estar esos glóbulos blancos? ¿Qué va a tener esos líquidos? Si sale patológico a cualquiera de estas infecciones. ¿Cómo va a ser tus glóbulos blancos, Lucero? Habrá pleocitosis. Habrá pleocitosis, correcto. O sea, va a tener ¿cuántos leucocitos? Más de 5. Más de 5, correcto. ¿Sí se entendió, no, Héctor? Lo que ha dicho Lucero. Sí, doctor. ¿Se entendió? Eso Sí, está claro, ¿no? doctor, el compañero Remigio dice ¿Perdón? que, no se le escucha. Está con su micro abierto, pero no se le escucha. Ya, pero que cierre el micro porque más hace, ¿no? Está haciendo más un poco de bulla. Ya, ya, normal, que escriba por chat entonces. ¿Puede chatear o no? ¿Sabe chatear el maestro Remigio? En el chat que escriba. Ahí está. Ahí ya me escribió en el chat ya. Muy bien. Si no se te escucha nada, Remigio. Mejor por chat nomás. Muy bien. Entonces, tiene plus. Entonces, si yo te digo, a ver, Remigio, yo te voy a decir, paciente que viene con una historia clínica, Remigio, escucha, chateas, una historia clínica de cefalea de más o menos 15 días de evolución, 15 días con cefalea, cefalea frontal que se irradia a veces a toda la cabeza, acompañado, ¿no? Luego presenta náuseas, vómitos, fiebre constante, fiebre intermitente, y posteriormente convulsiona, llega a la emergencia, le hacen los signos meningios, remisio, le hacen ¿no? El signo de rigidez de nuca, tenía rigidez de nuca, ¿no? Tiene rigidez, el mentón tiene que llegar al esternón, ¿no? Tiene rigidez de nuca. Después tiene Brusinski, o sea, es levantar la cabeza y flexionar las piernas. Y tiene también Kernig, que es elevar la pierna extendida, la elevas y flexiona de momento el paciente. Entonces tiene los signos meningios positivos. Le hacen la punción lumbar, Remigio, y encuentran pleosis, primero un líquido turbio con una presión ¿no? Una presión de apertura, el líquido turbio, o sea, el líquido normal es cristal de roca, como el manantial, cristal de roca, pero encuentran un líquido turbio con pleocitosis, escucha, pleocitosis a predominio, mira, a predominio mononuclear, no polimorfo. Polimorfo es más bacteriano. Entonces, mononuclear son las otras, ¿no? Que no son bacterianas. La mayoría de los bacterianos son polimorfos nucleares, mientras que los demás meningitis son mononuclear. A predominio de los leucocitos, a predominio mononuclear. Muy bien, mononuclear con hipoglucorraquia, bajo glucosa, hipoglucorraquia, o sea, consume azúcar, consume glucosa, e hiperproteinorraquia, demasiada, montón, hiperproteinorraquia. Y es un paciente con tinta china negativo, o sea, ni para decir que es criptococo neoforma. Entonces, ¿cuál es tu posibilidad diagnóstica más probable, Remigio? Tatiana, no. No opina. ¿Qué meningitis crees? A ver, Lucero, ¿escuchaste la pregunta? Sí, doctor, sería por neumococo. Mira, te vuelvo a repetir, ¿ah? Polimorfonucleares tiene que ver con bacterias, con bacterias. El resto, los mononucleares, cuando el predominio de glóbulos blancos es, es, mejor dicho, de predominio mononuclear, no polimorfos, sino mononuclear, no polimorfos, que son bacterias.
sino mononuclear son los demás meningitis, son las demás meningitis, o sea, viral, qué sé yo, TBC o viral, ¿no? Viral. Entonces, esta pleocitosis que se encontró en este paciente tenía pleocitosis a predominio mononuclear, no polimorfo, mononuclear, no polimorfo, sino mono, con hipoglucorraquia e hiperproteinorraquia, hiper. Probablemente, ¿de qué meningitis estamos hablando si la tinta china salió negativo? ¿De qué meningitis, Lucero? Bacteriana, obviamente. Bacteriana no es, porque bacteriana, como le vuelvo a repetir, bacteriana sería el neumococo. Y para que sea neumococo les dije que tiene que ser más a predominio polimorfo nuclear. Pero en este caso es un líquido a predominio mononuclear. ¿Sí sabes, Lucero, qué se trata? Un hongo, pero como dijo tinta china negativo. Negativo. mm, Te quedan dos. Si no es bacteriana, o sea, neumococo, Viral, entonces. y viral, ¿te consume azúcar? Oh, no. No. No, no consume. Las que consumen son todas menos las virales. Las virales casi su líquido sale normal. Solamente lo único que está aumentado son los leucocitos. Pero después la glucosa, la proteína, a veces un poquito la proteína más aumentada. Pero la que sí tienen bastante cambios, baja su azúcar y sube su proteína, son las demás. ¿Qué demás tenemos? Las bacterias tipo neumococo, tenemos la tuberculosis, es una bacteria, pero que se llama tuberculosis para fines, ¿no? Y tenemos las de hongos, ¿no? Que consumen glucosa, porque las virales, como dice acá Remigio, no consumen glucosa, pero te he dicho que hay hipoglucorraquia, o sea, menos de 40. Y la viral te he dicho que no consume azúcar, no consume azúcar. Todas las demás, ATBC, la bacteriana, la hongos, consume glucosa. Entonces yo te he dicho que este paciente tiene hipoglucorraquia, o sea, menos de 40. Pero la viral, como dice Remigio, no consume azúcar. Entonces, ¿qué sería? Y te he dicho tinta china negativo. No es a predominio polimorfo, sino predominio mononuclear. Mononuclear. Pregunta de Nan. ¿Qué sería, Lucero? De las que mencionó, creo que, bueno, faltaría probar la de TBC, pero TBC no vendría a ser una bacteria también. Por eso te dije, la TBC es una bacteria. Y como es una bacteria, consume glucosa, ¿cierto? Como una neumococo, ¿cierto? Sí, ¿Cierto? Porque es bacteria, pues, ¿no? ¿Cierto o no? ¿Cierto o no es cierto? Es sí, bacteria, consume azúcar, ¿cierto? Porque es bacteria, ¿me entiendes? ¿Sí? sí, doctor. ¿Qué más le pasa a esta bacteria? Tanto tuberculosis como las que no son tuberculosis, las bacterias. También aumentan las proteínas. Te dije, ¿sí o no? ¿Sí o no? Ujú, sí, ¿Sí o no? ¿Está bien hasta ahí? ¿O estás volando? ¿Me avisas? está bien, está bien. Ya está bien. Vamos a ir por partes. Entonces, las bacterias, como también la tuberculosis, que es una bacteria, va a consumir glucosa y también va a aumentar las proteínas, ¿cierto? ¿No? ¿Cierto? Sí, ¿Está bien hasta ahí? sí, doctor. Muy bien. Entonces, pero no solamente pasa eso en las bacterias, tanto las bacterias como neumococo o también las bacterias que son tuberculosis. También pasa eso en los hongos. Recuerdo, también hay hipoglucorraquia, o sea, baja, consume azúcar y también se elevan sus proteínas. ¿Me entiendes? Ajá. Entonces, ¿dónde estaría la diferencia entre las bacterias que no son tuberculosis, las tuberculosis que son bacterias
también, pero no son de las otras bacterias. Y los hongos, que son los Cryptococcus neoforma, ¿dónde estaría la diferencia? Uno, en la cantidad de glóbulos blancos, primero. Entonces, para fines prácticos, Lucero, para fines prácticos, apaga tu micro, Remigio. Solamente escríbeme por chat, porque no se escucha nada. Entonces, para fines prácticos, ya no decimos meningitis bacteriana, ya no le incluimos a la tuberculosis, a pesar que todos sabemos que la tuberculosis es una bacteria. Ya no la incluimos para fines prácticos, o sea, cuando hablamos de meningitis bacteriana, hablamos de todas las bacterias menos de la tuberculosis. ¿Está bien? Para fines prácticos, sabemos que la tuberculosis es una bacteria. Todo el mundo sabe aquí que la tuberculosis es una bacteria. Lucero, Héctor, Remigio, todos sabemos. Pero para fines prácticos, lo vamos a separar en dos. Meningitis bacteriana le vamos a llamar a las que no son tuberculosis para fines prácticos, académicos, y las que se llaman tuberculosis va a ser meningitis tuberculosis, pues, ¿no? O tuberculosis. ¿Me entiende? Pero ya sabemos que todos son bacterias, esos dos. ¿Sí? Entonces, por lo tanto, ¿va a haber consumo de glucosa o no, Lucero? En los dos. Sí, doctor. En los dos, ¿va a haber aumento de las proteínas o no? También. En los dos, ¿va a haber pleocitosis o no? También. También. Pero de repente la pleocitosis va a ser más en la bacteriana. Si no, mira este cuadro que estás viendo ahí. ¿Lo estás viendo el cuadro? Sí. ¿Cuántos glóbulos blancos ves en las bacterianas que no son TB y cuánto ves en la TB? En las bacterianas dice de 1000 a 10.000. Claro, y hasta más, ¿no? Más, Hasta ajá. más, hasta más. Y en la TV de 50 a 500, un poco Ya menos. poco, pues poco, pero también hay, pero un poco menos. La otra, la bacteriana, que no es TB, es brutal, es bastante, ¿me entiendes o no? ¿Me entiendes? Sí. ¿Sí? Pero o sea, las que son TBC, le hemos dividido a esas dos bacterianas en bacterianas, para referirme solo a bacterias que no son TB, le voy a llamar bacterianas. ¿De acuerdo? A las que no son TB, ¿sí me entendiste eso? Ajá, A las sí, que no doctor. son TB. La llamo por bacteriana por académicamente, así le llaman los libros, a los que no son TB. Pero doctor, pero TBC también es una bacteria, pues está bien, pues hijita, está bien, yo te entiendo que es una bacteria. Pero por este grupo, por esta parte de la medicina, le vamos a separar las bacterianas para separarlas de la tuberculosis como una meningitis especial de una bacteria especial llamada tuberculosis. ¿Me entiendes ahí? Sí, doctora. Pero ambas son bacterias, todas son bacterias ahí, las bacterianas no son bacterias, las bacterianas que son bacterias per se, y la tuberculosis también es bacteria. Por lo tanto, estas dos bacterianas y las tuberculosis, que también son bacterianas, van a tener consumo de azúcar, ¿sí o no? Ujú, sí, Claro, hay hipoglucorraquia, ¿sí o no? sí. Y también hay hiperproteinorraquia, ¿o no? Ajá. Claro, porque son bacterias, pues. ¿Solo en qué va a estar la diferencia? En la cantidad de repente de glóbulos blancos, ¿cierto? Ujú. Pero a veces puede salir también 500 y a veces puede ser bacteriana normal, la bacteriana. Podría ser también. Pero más puede ser tuberculosis, que va con menos glóbulos blancos, ¿me entiendes? Sí, ¿Sí? Ahora, ¿y cuál es la otra diferencia? Que cuando tú tienes estos glóbulos blancos, el predominio de glóbulos blancos en las bacterianas, me refiero nuevamente, les digo, que no me estoy refiriendo ahí en ese saco a la tuberculosis, lo estoy separando en otra parte a la tuberculosis. Entonces ahí en las bacterianas, ahí el predominio es polimorfo nuclear, o sea, neutrófilo, ¿sí o no? Sí sabe que es un polimorfo nuclear, ¿no? ajá. ¿Sí? Son neutrófilos, ¿no? Entonces cuando predominan neutrófilos, es de las bacterianas, de las que no son TB, mejor dicho. ¿Me entiendes? ¿Sí?
Sí, doctor. Y las que son tuberculosis son a predominio mononuclear, ¿me entiendes? O sea, va a haber más mononucleares que polimorfos, ¿me entiendes? Ujú. Entonces, en las micóticas, en los hongos, también hay pleocitosis, ¿cierto? Mira el gráfico. ¿Cuánto de pleocitosis hay? Casi como la TB, ¿no? Ujú. No tanto como la bacteria, pero casi como la TB, ¿sí o no? Ve el Ajá. gráfico, ¿sí? Sí, Muy bien. Pero, también va a haber consumo, ¿sí o no?, de glucosa. también, Muy bien. También va a haber aumento de proteínas. también. También. ¿En qué se va a diferenciar? En que las hongos son Tinta tinta china. china negativa, ¿cierto? O sea, hongo es positivo, mejor dicho. Y las demás va a ser tinta china negativo, pero los hongos van a ser tinta china positiva. Pregunta del ENAM, cuando tú cuentes un líquido con tinta china positiva, ¿cuál es tu respuesta? Cryptococcus neoforme. Claro, meningitis criptococócica o meningitis por criptococo neoforme. ¿Me dejo entender? Fácil. ¿Va a haber pleocitosis? Sí. El predominio también en las que son micóticas o de criptococo, también son a predominio mononuclear. ¿Y a quién se parecería el predominio mononuclear? A ver, la TBC, meningitis por TBC. Se parecerían a la meningitis por TBC porque son a predominio mononuclear. Pues te digo predominio polimorfo nuclear, o sea, neutrófilos. O sea, va a haber también mononucleares, pero va a haber polimorfo nucleares o neutrófilos. ¿A qué se orienta más ese líquido? Si es polimorfo. A otras bacterias que no son la TBC. O sea, en este caso se le denominan No. a ellas se le denomina meningitis bacteriana. ¿Entiendes? Ujú. Se les separa en dos, a las bacterianas y a las tuberculosas. Aunque los dos son bacterias, pero se les separa en los libros como meningitis bacteriana a las que no son TB y la meningitis TB a las que son TBs. ¿Me entiendes? Se las separa en los libros. Pese a que son bacterias, ¿me entiendes? Se las separa para un mejor, se puede decir, mejor estudio, mejor diagnóstico, ¿me entiendes? ¿Sí? Sí, doctor. Es criptococo, no es estreptococo, Remigio. ¿Eh? Criptococo es la meningitis por hongo, Remigio. Le ha puesto estreptococo. Criptococo, neoformans, que son los hongos. El estreptococo es bacteria. Los hongos son criptococos. Hasta ahí está bien. Entonces, yo te digo, el paciente con 15 días de evolución con cefalea tuvo una pleocitosis, pero con hipoglucorraquia, hiperproteinorraquia, tinta china negativo y a predominio esa pleocitosis, a predominio mononuclear, ¿a qué me estoy refiriendo? ¿A qué meningitis crees tú que me esté refiriendo? Ah, ¿yo? Bueno, a Sí. la meningitis por TBC, ¿no? Ahora sí. ¿Sí entendiste? ¿Me entiendes? Sí, doctor. Muy bien. ¿Las virales cómo son, Héctor? ¿Consumen glucosa? No, doctor. No, pues, no consumen. ¿Proteínas consume? ¿Aumenta sus proteínas? Tampoco. La mayoría no, pero puede haber un ligero aumento, puede haber un ligero aumento, pero sí puede haber, pero no tanto, pues, un poquito nomás, ¿no? No tanto, ¿de acuerdo? Y también es a predominio mononuclear el viral, ¿no? También el viral son a predominio mononuclear. La única que es a predominio polimorfo son las meningitis de qué tipo, Lucero? Bacterianas. Bacterianas, las bacterianas, las que denominamos, ¿no? No las TB. Muy bien. Y estas bacterianas, aunque las TBC, no siempre, porque la mayoría de las TBC son mononuclear, no siempre. Algunas veces puede salir a predominio polimorfo, pero solamente cuando es muy agudo la fase. Puede salir, pero lo más frecuente es que sea predominio mononuclear, la TB, mononuclear. Y se toma otro examen en las TBC que se llama adenosín deaminasa, le llaman ADA.
test de ADA, de adenosín, de aminasa, y obviamente que para cuando es meningitis tuberculosa, este ADA se eleva a más de 6, otro dice más de 9, ¿no? De 9 de puntaje del ADA, ¿de acuerdo? Del ADA. Entonces, si te dice pleocitosis con predominio mononuclear, con hipoglucorraquia, hiperproteinorraquia, y aparte tiene tinta china negativa, y aparte tiene ADA en 10 o en 15, más de 6 o más de 9, el ADA, estamos hablando de una tuberculosis, de una meningitis tuberculosa. ¿De acuerdo? En todas las presiones de apertura son elevadas, más de 18-20 de presión de apertura, excepto las virales, que a veces es normal la presión de apertura, ¿no? En centímetros o en milímetros. Y obviamente la mayoría sale turbio, ¿no? Turbio. Sobre todo las bacterianas y la meningitis tuberculosa. Aquí también tenemos otro cuadro más de lo mismo, en el cual las bacterianas salen turbio y salen con un montón de leucocitos, mucho más, mira lo normal. Ve lo normal de la presión de apertura. A ver, Lucero, ¿qué dice lo normal de la presión de apertura? ¿Cuánto es lo normal? Lo normal es de 8 a 20 Lo centímetros. normal. La mayoría hace presión de apertura alta, salvo los virales, ¿no? ¿Cómo es el aspecto? ¿Cristal de roca o también claro, ¿no? O cristal de roca. Muy bien. ¿De acuerdo? ¿Cómo son las células? ¿Cuánto es lo normal de células que dijimos? Menor a 5. O sea, de 0 al 5, ya ponle, ¿no? Las proteínas normalmente son, Lucero, De 15 a 45. y la glucosa, mira, es mejor dicho, es de 50 a 70, que más o menos equivale a los 2/3 de la glucosa sérica, o 65-80% de la glucosa sérica, ¿no? De la glucosa sérica. Entonces, mira la bacteriana, mira la cantidad de leucocitos, mira leucocitos, Lucero. Mira 20.000 incluso, ¿no? ¿Viste, Lucero? Sí, doctor. Y no es cristal de roca, ahí es turbio el líquido. Mientras que las virales, mira, son como cristal de roca, como si estuviese, ¿no? Como si estuviese, se puede decir, normal. Pero va a haber pleocitosis, va a ser aumento de leucocitos, al igual que las tuberculosas, al igual que las micóticas, mira. Va a haber igual pleocitosis. Pero las proteínas en los virus son normales, o casi normales, ¿no? Las proteínas. Y la glucosa, ni qué decir, normal. Pero cuando tú ves consumo de glucosa, puede ser bacteriana, puede ser tuberculosa, puede ser fúngica o criptococo. Y las proteínas también son altas. Hay hiperproteinorraquia, ¿ya? Pero en la criptococo es tinta china positiva. ¿Okay? Más de lo mismo, ¿no? No se olviden. Eso es lo que es signo. Ahora, los signos meningios, obviamente, como les vuelvo a decir, son 3. ¿Te quedó claro, no? A ver, ¿cuál es el primer signo meningio, Lucero? De rigidez de nuca. Correcto. ¿Cómo haces el examen de la rigidez de nuca? ¿Cómo haces? A ver, explícame. Ajá, tiene que levantar la cabeza y el mentón tiene que ir hasta el esternón más o menos. Correcto. De acuerdo. Tiene que haber una rigidez cuando lo toca. Si no llega el mentón acá, hay cierta rigidez entonces, ¿no, Lucero? Sí, doctor. Te hace sospechar de un signo meningio. ¿Cuál es el otro, Héctor? De Kernick. De Kernig. Kernick. Ajá, de Kernig. ¿Cómo sería eso? Más o menos, ¿te acuerdas? A ver. Cuando se levanta, el paciente levanta la nuca y Oh, no, no, también no, no. levanta Ese la es Kernig, pierna. Kernig, Kernig. No, no, Ah, no, no, Kernig. Kernig, levanta Kernig, la Kernig. pierna y flexiona la rodilla, ¿no? Automáticamente flexiona como acto reflejo porque hay irritación meningia, ¿no? Levanta la pierna, una pierna, primero una y después la otra, ¿no? Primero una y hace flexión de la rodilla. Por eso que te acuerdas de ni, que es en rodilla. Y Brusinski, ¿cómo sería, Héctor? Para no decirle a Remigio que está chateando. ¿Cómo sería Cuando, Brusinski? cuando el paciente levanta la nuca, ¿no? Y también flexiona, levanta Y, las piernas. y levanta, y flexiona las piernas, ¿no? Flexiona, o sea, la rodilla la dobla, ¿no? Flexiona, ¿sí? ¿Se Sí. entendió? Ese es su tercer video, esos 3 signos meningios. ¿Qué te parece?
Sí, doctor, entonces tenemos que simular, ¿no?, un caso de meningitis, algo así. No, puedes explicar, pues pones ahí a tu paciente, le haces los signos, tanto signos meningios, ¿no? El kernel, y tú explicas como si fueras un profesor. ¿Alguna vez has intentado ser profesor? ¿O eres profesor de matemática, algo? Sí, a mi Ya. hermana le explico. Entonces, haces de cuenta que yo soy o que yo soy tu alumno. Tú me vas a explicar a mí cómo se hace un signo meningio, ¿me entiendes? Entonces tú dices, por ejemplo, tu paciente va a estar sana, pues ni modo, ¿no? Entonces vas a hacer tú la simulación de que estás haciendo la rigidez, pues, ¿no? Estás haciendo ahí que si fuera, tú me explicas, pues a mí, doctor, si fuera anormal, o sea, explica como si estuvieras dando una clase de signo meningio. Si fuera normal, entonces saberíamos que la paciente haría una rigidez y no llegaría el mentón al esternón, por lo tanto habría una cierta rigidez y se consideraría como un signo meningio positivo, una rigidez de nuca positivo. En el caso también de un Brunzinski, es a tu vecina, le haces, no, a tu mamá le haces, o a tu papá, a tu hermano, le haces así, y Brunzinski no se va a hacer, pues, ¿no? Tú no va a flexionar su rodilla. Pero tú dices, pero en caso que fuera patológico, me explicas a mí, en caso que fuera patológico, tendría que este paciente flexionaría. ¿Sí? ¿Me dejo entender o no? Sí, Sí. doctor. Me explicas tú cómo sería, bueno, tu paciente no va a tener signos meningios, obviamente. No va a estar con fiebre, con cefalea, no va a estar con convulsiones, no va a tener eso definitivamente. A quien le hagas tú estos exámenes no van a tener nada. Pero tú dices, si fuera positivo, el Lusiski sería que tú le levantes la cabeza como una rigidez, pero este paciente flexionaría la rodilla. Primero acá está normal, mi paciente, dices tú, está normal, le hago Lusiski, está normal, le hago el Kernick, está normal, le hago el Kernick, levanta la pierna, le hago el Kernick, está normal mi paciente. Pero si en caso, ojo, si en caso fuera positivo, ¿no? Tú me explicas, al levantar su pierna, mi paciente haría una flexión. Y el otro me explicas tú que si levantas la cabeza, me explicas que la paciente, si fuera positiva, flexionaría su rodilla. Tú me puedes explicar, ¿sí o no, Héctor? ¿Correcto? Sí, sí, doctor. Igual, así, nada más. Igual que en el Glasgow, ¿no? Me puedes explicar que si en caso no contesta al dolor, ¿ah? Así es. Si en caso no al dolor no responde, sería 2, ¿no? No, al dolor responde sería 2 en la apertura ocular. Y si no responde en la apertura ocular, al dolor no responde, sería un puntaje de 1. Tú me puedes explicar, porque tu paciente también va a estar bien, ¿no? Va a estar espontáneo su ojo, ¿no? Su apertura ocular, ¿me entiendes? Porque vas a tener pacientes normales, la mayoría, ¿no? ¿Sí o no, Héctor? Sí, doctor. Entonces tú vas a explicar qué fuera si fuera patológico. ¿Sí, Lucero? ¿Quedó claro? Sí, doctor. Si tú vas a explicarme a mí como profesora, o sea, la doctora Lucero me va a explicar cómo se hace un signo meningio, cómo hace el clavo, cómo hace mi mini-mental test, ¿no? Ya, Remigio dice que sí entendió, ¿no? O sea, tú vas a explicar, Remigio, como si fueras un profesor, ¿no? Bueno, tu paciente también, tu familiar va a estar normal, pero obviamente no va a tener que ir ni dulce. Pero tú dices, si en caso fuera positivo, sería así. Si en caso fuera, sería así. Si en caso, que no es lo que va a ocurrir, ¿no? ¿Entiendes? Si en caso fuera. Normalmente sale normal, va a salir. ¿Sí? ¿Entendieron, no, Lucero? Sí, doctor. Sí. ¿Cuántos videos ya van, Lucero, que tienes que presentarme hasta aquí? 3. 3. ¿Cuáles son? El de Glasgow, de Bien. Minimenta y la de marcha. No, 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 la de marcha no. La de marcha no quiero. La de Ay, disculpe, los signos meningios. 3, de acuerdo. Héctor, quedó claro, los 3. No marcha, no quiero más. Marcha lo vas a... Es para que sepas nomás. Sí, sí, doctor. Son 3 ya hasta ahorita. ¿Ya? Después ya vienen las demás motilidades. Así vamos a ir avanzando y te voy a decir estas son las, ¿no? Lo que tienes que hacer. ¿Ya? Van avanzando. ¿De acuerdo? ¿Sí? Ya, doctor. Muy bien. Marcha para verlo nomás. Vamos a ver. Muy bien, en la marcha, bueno, hay que ver cómo el paciente se para, ¿no? En la marcha tiene que caminar y estos deben ser evaluados con ojos abiertos.
Y también con ojos cerrados, una marcha con ojos abiertos, como tú marcharías, ¿no? Y con ojos cerrados. El paciente debe caminar también hacia adelante. Señora, a ver, camine por esta línea hacia adelante. Señora, a ver, camine, ¿no? Hacia atrás, ¿no? Camine por atrás. A ver, levántese de la silla. A ver, incorpórese de la silla, ¿no? Levántese. A ver, diríjase, de un paso por este lado, como si fuera una línea de varios pasos. A ver, también regrese, ¿no? Regrese. A ver, camine de puntas. O de repente camine de talones, ¿no? A ver, sube y baja escaleras, entonces vas a ver la marcha, para evaluar la marcha. La prueba de Fournier es cuando tú, por ejemplo, haces diferentes pruebas para ver si tu paciente, pues, cambia de posiciones. Por ejemplo, le pides al paciente que se levante de una silla, entonces de repente se levanta de la silla, luego le pides otra maniobra, otra de parte de Fournier también, le dice que se pare, ¿no? Derechito o erecto, después le pides, ¿no? Otra más de Fournier, que camine, otro que se detenga, ¿no? Le pides que gire, etcétera, al mandato. Son pruebas o pruebas de Fournier, en la cual tú le dices al paciente, por ejemplo, está echado, a ver, incorpórate, siéntate, ¿no? Es una parte de manera de Fournier. Después dices, párate, se para. A ver, le dice, ¿no? A ver, párate erecto, o sea, derechito. A ver, camina. A ver, regresa. A ver, gira, ¿no? Según tu mandato. Ahora, si la marcha es inestable, entonces de repente va a aumentar la base de sustentación. ¿Qué es eso? Que abre las piernas. Aumentar la base de sustentación es abrir las piernas, ¿no? Entonces, la base de sustentación es cuando uno, esa marcha, por ejemplo, cuando uno está borrachito, ¿no? Y a veces tú no te puedes caer, ¿no? Porque estás mareado. Entonces, ¿qué hace el mareado? ¿Qué hace cuando ha tomado chela? Abre sus piernas para caminar. ¿Por qué? Porque aumenta la base de sustentación. Porque a veces, si está muy inestable, se puede caer para un lado o para el otro, se puede, ¿no? De un lado para el otro. ¿De acuerdo? Entonces hay diferentes tipos de marcha más importantes, ¿no? Muy bien, hay marcha en debilidad, marcha táxica, marcha espástica, marcha distrófica, ¿no? De distrofias musculares, marcha en este patch, marcha del parkinsoniano y marcha apráxica, diferentes tipos de marcha que vamos a ir desarrollando, ¿no? Marcha, ¿no? Los diferentes tipos de marcha. Por ejemplo, la marcha en debilidad es aquella persona, por ejemplo, quizá que esté hospitalizado, ¿no? Que esté hospitalizado y después de tiempo, después, por ejemplo, está en la UCI, o paciente que está hospitalizado mucho tiempo, ¿no? ¿Qué tal si después de mucho tiempo, entonces se quiere, ¿no? De repente se quiere parar y va a tener una inestabilidad, ¿no? Va a necesitar apoyo también, porque está mucho tiempo, pues, mucho tiempo está en reposo. Entonces ya cuando quiere pararse, cuando quiere, ¿no? Cuando quiere caminar, se va, ¿no? Se puede decir, a apoyarse, ¿no? A apoyarse. Muy bien. Entonces, eso sería, ¿no? Lo que es lo que es la marcha en debilidad. Es porque mucho tiempo está en reposo, mucho tiempo está hospitalizado y en reposo. Y luego cuando quiere, ¿no? Cuando quiere pararse, pues obviamente si hay una inestabilidad, ¿no? Y se puede caer, necesita de apoyo. Muy bien. Se asemeja a una marcha táxica porque la marcha táxica es cuando un paciente, ¿no? Está con problemas del equilibrio. Entonces, ¿qué hace el paciente con esta marcha táxica? Abre las piernas para no caerse. Abrir las piernas para no caerse, se abre las piernas para no caerse, se denomina que ampliación o amplía la base de sustentación porque aumenta, se abre las piernas para no caerse, como un borrachito se mueven, y ellos por lo menos con estas marchas en debilidad, cuando está tiempo en reposo, tiempo en la cama, entonces se mueven lentamente, ¿no? Y las rodillas tiemblan, ¿no? ¿Entiendes? Hay la marcha también, la marcha atáxica, ¿no? La marcha atáxica. Muy bien, la marcha atáxica es, de repente hay atáxica sensitiva, también la marcha táxica trastorno cerebeloso. La sensitiva es la que se produce, por ejemplo, por problemas del cordón posterior de la médula, por ejemplo, ¿no? En la cual la marcha también es de tipo que aumenta la base de sustentación, o sea, abre las piernas para no caerse, caminar abierto sus piernas para no caerse. La marcha es temblorosa. Al caminar, obviamente,
¿no? Se amplía mucho la base de sustentación, por ejemplo, como ocurre en la esclerosis múltiple, en la cual se daña, puede dañarse el cordón posterior, ¿no? Esta vez dorsal, como sífilis, que también hay daño del cordón posterior. Hay también neuropatías periféricas y lesiones del tronco encefálico. La marcha táxica de los trastornos cerebrosos también es muy, ¿no? En la cual también se pierde el equilibrio, igual en esta marcha táxica de problemas, por ejemplo, de tumores en el cerebelo, por ejemplo, también hacen una marcha atáxica. Una marcha táxica que es una marcha, pues, que va a ampliar la base de sustentación, va a abrir más las piernas para que pueda caminar con las piernas abiertas. Con las piernas abiertas, ¿entiendes? Entonces, igual. Eso se llama marcha atáxica. La marcha mayormente que vemos en los borrachitos, ¿no? Entonces incluso cuando tú haces que camine unos pasos hacia adelante y luego hacia atrás en una línea imaginaria, ¿no? Hacia atrás, hacia adelante, a veces se desvía y hace como un tipo de marcha en estrella o dibujando una estrella porque se quiere caer, va de un lado a otro, le dice que camine adelante, que camine atrás, entonces se desordena, aumenta ¿no? Las piernas, ¿no? Amplía las piernas, ¿no? Aumenta esa abertura de las piernas, no la pone juntas, sino abiertas, y se puede hacer una marcha en estrella, crear una marcha en estrella, porque quiere lateralizarse, quiere caerse el paciente. Muy bien, muy bien. Entonces, de acuerdo, muy bien. Ahora, la marcha espástica es la marcha cuando tú tienes un SB isquémico, por ejemplo, o un SB hemorrágico, una enfermedad cerebrovascular, antes llamada ACV, ahora se llama SB, antes llamada ACV. Entonces, en este paciente, por ejemplo, hay, por ejemplo, una hemiparesia. En estos pacientes que tienen ACV o SB, existe una hemiparesia, por ejemplo, en la gran mayoría. Puede ser hemiparesia derecha, hemiparesia izquierda. Y las hemiparesias en esta marcha espástica son espásticas, o sea, son hipertónicas, son espásticas, porque la mayoría de estos SBs, tanto isquémicos como hemorrágicos, los SBs, antes llamado ACV, accidente cerebrovascular, entonces ahora se llama enfermedad cerebrovascular, producen cierta hemiparesia o hemiplegia, ¿no? Hemiparesia, ¿no? Derecha o izquierda, dependiendo del lado de la lesión, y hay espasticidad, hay hipertonía, y también hay hiperreflexia, y también el tono muscular está aumentado porque hay hipertonía por la espasticidad. Entonces tú le dices que camine, obviamente no va a poder caminar porque tiene todo el medio cuerpo paralizado, va a caminar haciendo sus piernas haciéndolos semicirculares, con movimientos avanzando, pero su pierna va a hacer, sus pies van a hacer como movimientos circulares porque no mueven una mitad del cuerpo. Se llama este movimiento semicircular al avanzar, se le llama marcha encegador, ¿no? O marcha de Todd. Todd también se llama, marcha de Todd o marcha encegador o marcha espástica, ¿no? Hay también la marcha de la paraparesia espástica, también problemas de SB, en la cual hacen paraparesia espásticas, también hay rigidez y también, ¿no? También pueden, entonces también caminan, se podría decir, con mucha dificultad porque hay las dos piernas, los dos miembros están con paraparesia, con déficit motor o paraparesia. Pero también hay rigidez, hay lo que se denomina también marcha en tijera, que se arrastra, los muslos se juntan, los muslos, y y sus piernas caminan arrastrándose, ¿no? Arrastrándose y sus muslos un poquito más juntos. Entonces, a ver, trata de caminar con tus muslos juntos, pero con tus piernas un poco, se puede decir, un poco abiertas y tu muslo junto. Entonces, así es más o menos las marchas en tijera, ¿no? De paraparesia espástica. Muy bien. Muy bien. Entonces también hay lo que es la marcha distrófica, las marchas, por ejemplo, en lo que hay las distrofias musculares, por ejemplo, distrofias congénitas, ¿no? En la cual los músculos, hay mucha debilidad de los músculos, por ejemplo, en miopatías, ¿no? Enfermedades de la columna vertebral, en lo que es por ejemplo, lo que es la distrofia muscular de Steiner,
distrofia muscular uno es de Steiner, principalmente lo que vemos, ¿no? Que son, te puedo decir, problemas de distrofias musculares congénitas. Ellos hacen lo que se llama la marcha de pato, que sus caderas, ¿no? Trabajan mucho y hacen que se muevan de un lado a otro, de un lugar a otro, la marcha de pato. Problemas de distrofias musculares, hay una que son, ahí está, de Duchenne y de Steiner, son dos, de Duchenne y de Steiner. Hay lo que es la marcha en este patch, que son las marchas por parálisis de la pierna. O sea, a veces el paciente, por ejemplo, no puede hacer flexión del pie y tiene el pie caído por problemas de neuropatía. Hay problemas que pacientes tienen de neuropatía periférica y el pie lo tienen caído. No pueden hacer la dorsiflexión porque el pie lo tienen caído. Entonces, en un pie caído, ¿cómo vas a caminar en un pie caído? Entonces el paciente va a arrastrar el pie, ¿sí o no? Un pie caído. ¿Y por qué se cae el pie? El pie está caído, no puede hacer la dorsiflexión. ¿Por qué el pie no puede hacer la dorsiflexión? Porque de repente hay un problema de neuropatía. Se dañó el nervio periférico o una nerviopatía y ha quedado el pie caído. Entonces, ¿cómo vas a caminar con el pie caído? Entonces hace que tú eleves más tu pie para no arrastrar el pie en la vereda. Entonces tú, ¿no? Realmente levantas el pie y obviamente para no tocar el piso, pues haces un movimiento exagerado de la cadera y de la rodilla, ¿no? Para no tocar el piso. Eso se llama marcha en este patch. La marcha del parkinsoniano es una marcha rígida, ¿no? Una marcha rígida, lenta, rígida, porque el Parkinson es un síndrome extrapiramidal y es una marcha rígida. El Parkinson es rígido, el paciente está rígido. También un tipo de hipertonía en la rigidez. Hay movimientos lentos en el Parkinson y hay pérdida de los movimientos asociados porque no puede mover bien los brazos porque como todo está rígido, se mueven rígidamente, ¿no? Obviamente sus pasitos del Parkinson son chiquititos, ¿no? Pequeños, pequeños pasos cortitos, pasos pequeños, pasos cortitos. Arrastra los pies y una postura en flexión porque está rígido. Entonces hay tendencia cuando camina que camine, ¿no? Hacia adelante, a caerse, ¿no? Hacia adelante por la propulsión. O sea, él quiere caminar más rápido hacia adelante y no puede caminar porque está rígido y hace pasos cortitos. Entonces se llama propulsión. Y también al estar caminando lento y rígido y despacio, pues hace que sus pasitos aumenten su velocidad. Se llama festinación. Por eso que esta marcha del parkinsoniano se le llama la marcha festinante, ¿no? Festinante del parkinsoniano, que aumentan sus pasitos chiquititos que tiene. Muy bien, entonces hay rigidez y bradicinesia en el parkinsoniano. Entonces la marcha parkinsoniana festinante, ¿qué es? Como el Parkinson todo se puede ver rígido, entonces hay se puede decir, lentitud en su movimiento, es una bradicinesia en su movimiento porque es rígido, y obviamente sus pasitos son cortitos, ¿no? Chiquitos, cortitos nomás y muy lentos, porque hay una bradicinesia, hay lentitud, hay rigidez de todo el cuerpo, flexiona su cuerpo, caminan así flexionados, ¿no? Flexionados con pasos cortitos, muy lentos, y caminan rapidito, ¿no? Con festinación, o sea, rapidito, con pasos cortitos, aumenta la velocidad, ¿me entienden? Eso principalmente. La marcha práctica es la lesiones por lo menos de problemas de lóbulos frontales, en la cual se pierde ¿no? La forma apropiada de caminar, ¿no? Entonces, tiene dificultades para iniciar la marcha, para realizar los giros, sus pasos son cortitos, también se encuentra inestable, ¿no? Y aparte también que siempre se parecen mucho a la ataxia porque aumentan un poquito amplían un poquito, aumentan las piernas, separa mucho las piernas, aumenta la base de sustentación como una taxa. Muy bien. Aquí están los tipos más frecuentes. Por ejemplo, el hemipléjico o el espástico, ¿no? El hemipléjico espástico, por ejemplo, este paciente ha tenido un SB, y ha quedado con una parálisis de medio cuerpo. Entonces, como tiene parálisis de medio cuerpo, este pie, esto que está paralizado, pues no se va a poder mover con normalidad. Entonces, ¿qué hace? Camina con este cuerpo, se podría decir,
casi, casi sin moverse, porque como tiene hemiparesia, pues ese cuerpo no se mueve bien, ¿no? A ver que tú la mitad del cuerpo no la muevas, ¿no? Que tú la mitad del cuerpo no la muevas, como en este caso, no vas a poder caminar, porque tú estás sin poder mover todo en la mitad del cuerpo. Entonces, ¿qué haces? Tu pierna la arrastras y haces movimientos semicirculares para avanzar. Aumentas otro paso más, otro movimiento semicircular. Aumenta otro paso más, otro movimiento semicircular. Esa es la marcha hemipléjica, también llamada marcha espástica, también llamada marcha en segador, también llamada marcha de Todd. También hay las marchas de tipo parkinsoniana, como te dije, mira, paciente rígido, todo el cuerpo rígido, todo es rígido, su espalda curva, como una especie se puede decir, tendencia a la parte dorsal, mira, a una posición dorsal, mira, dorsal, netamente dorsal, rígido, con movimientos lentos, bradicinesia, movimientos lentos, temblor distal de las manos, y obviamente pasitos muy cortos, con la tendencia a hacer propulsión, o sea, caerse hacia adelante, porque sus pasitos son bien cortitos, bien chiquitos, bien cortitos. Después viene la marcha ataxia cerebelosa, en la cual el paciente abre las piernas, mira estas piernas abiertas. En la ataxia cerebelosa es como la marcha del borracho, en la cual este paciente abre las piernas, entonces marcha cerebelosa, ¿no? Ataxia cerebelosa o marcha atáxica cerebelosa, mira, aumenta la base de sustentación, abre las piernas para caminar, abre las piernas. Eso se llama aumentar la base de sustentación. Otro es el pie caído o marcha en estepage o marcha en pie caído. Ay, marcha en pie caído, marcha en estepage. ¿No? Marcha en estepage o pie caído. Mira, el pie está caído por un problema de nervio periférico, de neuropatía, el pie se cae, el pie caído no puede hacer la dorsiflexión del pie, entonces el pie se cae. Y al caerse el pie, obviamente va a arrastrar el pie y tiene que mover mucho más la cadera, ¿no? La tasa sensitiva, ¿no? En la cual también, similar a la ataxia cerebelosa, pues la ataxia sensitiva también aumenta la base de sustentación y aumenta se puede decir, ¿cómo se dice esto? La longitud del espacio del suelo hacia arriba para poder intentar dar un paso. En lo que es la marcha, acá está la festinante o marcha del parkinsoniano, en la cual hay rigidez de todo el cuerpo en flexión, rigidez de todo el cuerpo, temblor en manos, marcha festinante, ¿no? Pasitos cortitos y querer hacerlo rápido. Esta es la marcha de tijeras, ¿no? En la cual los muslos se juntan y las piernas se abren un poco, pero con los muslos juntados. Marcha en tijera, propios de los SBs también, SBs, isquémico hemorrágico. Aquí también da problemas de SB, mira, de todo, acá de todo el hemicuerpo, ¿no? Izquierdo, hemicuerpo izquierdo. Marcha espástica, ¿por qué? Porque es una marcha paralizada, medio cuerpo, no puede marchar, entonces hace movimientos circulares de la pierna. Camina, semicírculo, otra camina, semicírculo, otra camina, semicírculo de la parte paralizada. Marcha en estepage es la marcha del pie caído. El pie está caído, ¿cómo lo vas a poder el pie si no puede hacer esto el pie? Entonces el pie va a quedar caído, entonces tener que marchar utilizando más las caderas. Igual que la marcha de pato en distorsiones musculares que también usan mucho las caderas. Entonces acá tenemos diferentes marchas, muy bien, ataxia cerebelosa. Las coreotetóxicas son las marchas danzantes, ¿no? Con movimientos. Hace movimientos como si fuera una marcha danzante, como si estuvieras danzando, marcha hipercinética, marcha danzante. Eso lo vamos a ver cuando hagamos extrapiramidal, ¿no? La clase de extrapiramidal, como una marcha danzante, distónica, ¿no? O sea que vas moviéndote y vas caminando moviéndote, ¿no? Marcha danzante. Muy bien. La marcha que está del Parkinson, que es a pequeños pasos, bradicinética, rígido el paciente y lento, rígido y lento, ¿no? Marcha bradicinética, a pequeños pasos. Marcha táxica, aumentando la abertura de las piernas. Aumenta la apertura de las piernas, mira, la apertura de las piernas la aumenta, abriendo las piernas, eso se llama aumentar la base de sustentación, ya que está.
aumento de la base de sustentación. Eso es lo más importante de la táxica, que separa las piernas, camina con las piernas separadas, ¿no? Aumentadas, ¿no? Separadas, se llama aumento de la base de sustentación. Marcha equina o marcha en este patch es la marcha del pie caído. El pie está caído, no puede, ese pie no puede moverlo porque el pie está caído, no puede hacer dorsiflexión por un problema del nervio periférico, no puede hacer dorsiflexión, no puede hacer esto, flexionar, dorsiflexión. Entonces, como no puede, el pie está caído. Este pie caído o pie quino, ¿no? Con este patch. Entonces, camina con un poquito moviendo más la cadera. Al igual que la marcha similar a la marcha de pato, en la cual son de distrofias musculares, ¿no? O marcha miopática. Aquí se ve cómo, ¿no? Cómo está la inadecuada extensión de la cadera, marcha de pato, ¿no? Por la debilidad de los extensores de la cadera, una hiperlordosis, marcha en puntilla y bloqueo de la rodilla, ¿no? Para no poder caminar, ¿no? No caminar tan bien. Muy bien, eso es todo. ¿Alguna pregunta? Esto de las marchas, pues es solamente para que sepan, como les dije, hay marcha parkinsoniana, lo vamos a ir desarrollando en los capítulos, la marcha parkinsoniana, la marcha rígida, con no hay expresión de la cara, amimia, es un paciente con cara lustrosa, en las facies, es un paciente rígido, bradicinético, encorvado, camina lentito, pasitos cortitos, lentitos, duro, lento, pasitos lentitos, pero cortitos, quisiera avanzar más y quiere caerse, porque cortitos sus pasos. Parkinsoniana, atáxica, que aumenta las piernas las separa como un borracho, para que no se caiga como un borracho, aumenta las piernas, aumenta la base de sustentación. Marcha táxica, problemas cerebelosos o vestibulares. Después, o de médula posterior. Después hay marchas también, hay la otra marcha en este patch, ¿no? O pie caído, porque no puede hacer esto el pie, por un problema del nervio periférico, entonces él no puede hacer la dorsiflexión entre el pie caído. Entonces, ¿cómo va a caminar? Aumentando la cadera para poder alzar el pie. La marcha también en lo que es de espasticidad, la marcha espástica, o también llamada marcha de Todd o marcha en segador, como está paralizado medio cuerpo, la marcha, ¿no? Espástica o paralizado medio cuerpo. El pie de ese cuerpo va a ser semicírculo, así, ¿no? Marcha, ¿cómo se llama? Marcha espástica o también marcha de Todd o marcha en segador, ¿no? Muy bien, esas son las principales marchas, ¿no? De eso no hay video, solamente los signos meníngicos. ¿Alguna pregunta? Ese calor por aquí. Sí, doctor, sobre los videos, eh, son 3 videos, ¿no? No, doctor. En total, Hasta ¿cuántos ahorita. videos serían? 8 Ocho. videos, creo. Ocho, Sí. ocho. Ajá, ocho. Pero van tres ahorita, hasta el momento ya. Mañana sería el cuarto, ¿no? Mañana hacemos motilidad voluntaria. Hasta ahorita hay tres. Glasgow 1, Minimental test 2 y signos meninges nada más, 3. Se acabó. Y de meninges solo hay 3. O sea, no es tan difícil ese video. ¿No? Sí, doctor. No es difícil. Son 3 ya. Mañana sería el cuarto, que es motilidad voluntaria. ¿No? Y el viernes sería motilidad involuntaria. ¿No? Que son reflejos. Reflejos. Ujú. Te he mandado también unos videos YouTube, ¿no? Para que lo vayan viendo. ¿No, Héctor? Sí, sí, doctor, ya Envía se a los tus compartí a compañeros mis para que vean, compañeros. ajá, para que lo vayan viendo cómo se pinta. Tengo unos más ahí que voy a pasar para que vayan viendo, vayan recreándose, vayan viendo. ¿Ya? ¿Una pregunta? También te di las diapos, ¿no? Para que lo revisen, lo repasen, en sus ratos de ocio, ¿no?
Nada más, chicos. Sí, doctor. Mañana también hay que ver la hora, ¿no? ¿A qué hora hay clase mañana? ¿Tienes el rol de las clases que te he mandado? ¿Cómo se llama? Nelia. Nelia se llama, ¿no? Sí, sí, doctor, acá se lo paso por WhatsApp. No pasa, pues, para ver qué. Me toca cuando, el viernes, ¿no? Le toca. ¿Cuál? Mi clase teórica. Ah, ya, su clase. A ver. Nelia dice que ha mandado un cronograma, clasecitas. Sí, doctor, acá sale Sí, viernes le toca. A Ya, las con de 8 a 10 dice. piramidal, ¿no? Sí, de 8 a 10. Piramidal, ¿no? Sí, doctor. Bacán. Ya, dígame entonces. Mi clase teórica. Entonces mañana nos vemos en la práctica, pues. Probablemente. ¿Y mañana qué clase tienen? Según tu rolcito. Mañana hay bueno, no nos han mandado el temario, creo, pero. Tampoco saben el doctor que les toca mañana. Sí, será el doctor Usted también. Yo no. ¿Jueves? Acá dice doctor Cabrera, teoría 6 de 8 a 10. Ah, voy a llamar, si no es mi teoría, entonces la doy mañana también. No hay problema, podría avanzar un poco la teoría. Sí, está bien. Ya, está bien. Si ya puesto ya, entonces voy a conversar con Nelia. ¿Ya? De 8 a Ya, 10. doctor. Y ahí arrancamos la práctica, ¿no? Después la teoría. ¿Puede? Claro, doctor, sí. Ya, Sí, ya pues. porque mañana en la tarde tenemos clase y Sí, mejor temprano. Ya mañana sí temprano. ¿Ya? ya le mandé, Después de la doctor. Ya, teoría. Ya, bacán. Pues ya les agradezco, chicos. Repasen de todas maneras. Vayan haciendo sus videitos, pues, para verlos. ¿Ya? Ya, doctor.